Todo septiembre las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. Estamos listos para conversar esta mañana con nuestro invitado. Ya se los presento, nada más quiero hacer un preámbulo, un introductorio de lo que es precisamente el tema de esta mañana. Les comento que la Corte de Cuentas ya baraja el proceso a seguir ante las denuncias de supuestas irregularidades administrativas en el Tribunal Supremo Electoral, aunque uno de los ex magistrados del ente colegiado asegura que nunca hubo nada, inadecuado. Veamos a continuación lo que opinan algunas personas que conocen sobre esta temática y lo que opina, por supuesto, la Corte de Cuentas de la República tras las denuncias que hizo el presidente del Tribunal Supremo Electoral aquí en Hechos AM de Canal 2. En cada uno de los despachos también había más de algún asesor que ganaba un sueldo mayor al del presidente. Ajá. Y es más de $5,000, le quiero decir. Estas paredes albergan toda una controversia administrativa y financiera que salpica a los anteriores magistrados. Pero el hecho de que hayan empleados con salarios incluso mayores a los del presidente de la institución puede ser normal, considera quien fue magistrado del anterior Tribunal Electoral. Solo hay una persona que gana más que los magistrados y es el gerente o director del área de informática, se llama René Torres, tiene más de 8 o 9 años de ganar ese salario, no es nada nuevo. Pero también se habla de salarios altos similares a una secretaria o a secretaria. ¿Eso también es normal? No, no es ninguna, hay asesores que es diferente, son temporales, cumplen su ciclo, hay personas que vienen del tribunal más de 15 o 20 años de trabajar ahí, si es por el caso de la que fue mi asesora, Guadalupe, ella viene y trabajaba desde 15 años antes del tribunal y ha tenido los aumentos y por eso ha llegado a tener ese salario, no porque yo se lo puse. El caso ya está en la lupa de la Corte de Cuentas de la República, que hará comparaciones de salarios, viáticos, horas extras y contrataciones con el plan presupuestario de 40 millones durante el anterior proceso electoral. Desde el momento que presentó el presupuesto el tribunal con la solicitud de los fondos, ahí tiene que estar calculado las distintas horas extras que el personal que habrá que pagarle. Luego, la aplicación de la normativa interna de que esté pagado, primero que haya sido devengado y que esté pagado de acuerdo a la normativa interna del. ¿Consideran normal que al menos lo que se conoce $14,000 sean pagados en horas extras a una sola persona? Está totalmente justificado y por eso que vean el caso, que la Corte de Cuentas determine, no la ganó en un mes, es que a veces creen que es en un mes, 2 meses. El proceso electoral inicia desde que es convocado 4, 6 meses antes de la elección y finaliza hasta la liquidación del presupuesto. Desde que la institución encargada de administrar la elección de presidentes, diputados y alcaldes cambió de titulares, los señalamientos de presunto despilfarro se asemejan a lo que también se le cuestiona a la Asamblea Legislativa. Gastos en viajes, regalías sin licor y accesorios de oro de 18 quilates salen a relucir. El tribunal no puede comprar licores, el tribunal nunca compró pines de oro. Las horas extras son personal técnico capacitado que durante meses ganó ese salario, esas horas extras. Si bien fueron los anteriores magistrados quienes pidieron auditar las pasadas votaciones, la Corte de Cuentas ya había encontrado irregularidades en la gestión durante 3 años consecutivos. Tenemos observaciones en la auditoría del 2011, en la auditoría financiera, y en el 2010-11 tenemos hallazgos, y 2009, que fue una auditoría operativa, también tenemos hallazgos. ¿Qué tipo de hallazgos? No tengo conocimiento y de todos modos solo podemos decir que los hallazgos son de tipo de responsabilidad administrativa o responsabilidad patrimonial. Todo tiene una explicación, dice el ex magistrado Walter Araujo, quien considera que detrás de los señalamientos del actual presidente del Tribunal Electoral está la disputa por controlar la institución. Solo en horas extras se pagaron $739,000 a 335 empleados durante las votaciones presidenciales, ha dicho el actual magistrado Ulises Rivas Sánchez. En todo caso, la auditoría de la Corte de Cuentas estará lista a más tardar a finales de noviembre. Pero independientemente de los resultados, seguramente para muchos nunca será justificado tanto gasto de dinero público en un estado con serias dificultades financieras y donde todos hablan de la necesidad de ser austeros.
Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Fedecases, somos todos para uno y uno para todos. Presenta. Precisamente para abordar ese tema está con nosotros esta mañana el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles, que después de escuchar la entrevista con el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo: quiero ir a los estudios, Romeo, para hablar sobre esta situación. Agrego algunos elementos, ¿no? Julio Olivo Granadino denunció que existe un grupo de personas que en la institución que buscan bloquear, dijo, el trabajo del nuevo organismo colegiado, y agregó que en el mismo hay gente de todos los partidos políticos. Es una estructura heredada por el organismo colegiado saliente y que cada uno responde y se hacen llamadas entre ellos y hacen una serie de conclusiones o de cuestiones, dijo, mejor dicho, hay una estructura que yo le he llamado que es una maquinaria que se activa con conciencia propia, es decir, una especie de monstruo que se duerme o se despierta sin que nadie lo active, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que más adelante vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Señor magistrado, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle aquí en los estudios. Muchísimas gracias, Romeo. Un gusto estar con ustedes, estar con los televidentes de Canal 12. Realmente agradezco la oportunidad que se me da. En alguna medida, pues no estoy del todo satisfecho con el motivo del por qué estoy acá. Es decir, ya estamos en periodo electoral. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y tener que estar viniendo a dar aclaraciones creo que no es lo más indicado. Sin embargo, a raíz de todo esto que se ha dado... ¿Aclaraciones o explicaciones? Explicaciones, correctamente. A raíz de todo lo que se ha hablado, yo creo que tenemos que hacer las explicaciones correspondientes y pues seguir adelante con lo que nos han ordenado, que es llevar adelante un proceso electoral. Bueno, ¿qué piensas tú sobre las declaraciones o qué explicaciones das tú como magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Que por cierto hubo alusiones muy personales de parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo Granadino, dijo, hay una especie de monstruo que se activa con conciencia propia, ¿no? Habló de casos, por ejemplo, de vehículos que se han comprado de forma innecesaria, de casas, por ejemplo, que se rentaron y nunca fueron utilizadas por el Tribunal Supremo Electoral, me puso un ejemplo de ello en la zona occidental del país. Habló de la compra de pines de oro. Yo quiero decir una cuestión, si esto no es cierto, pues obviamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral se está exponiendo a cualquier demanda, ¿no?, de parte de las personas que han sido mencionadas o las cuales ha acusado, pero habla de una especie de mafia al interior del Tribunal Supremo Electoral que responde a intereses políticos y no necesariamente a intereses institucionales. Yo creo que vamos por el orden. Okay. En primer lugar, el motivo de por qué estoy acá. Es decir, yo creo que hay que ser muy claro que yo acá no vengo a defender lo que es una administración anterior o a desvirtuar, de la cual tú fuiste parte. De la cual fui parte, a desvirtuar señalamientos que se pueden o no haber dado. Yo creo que las instancias correspondientes están, Romeo. Las instancias correspondientes se llama Corte de Cuentas. La primera aclaración que hay que hacerle pues a los televidentes, que yo creo que no quedó claro o no se quiso dejar claro anteriormente, es que el organismo colegiado anterior solicitó a la Corte de Cuentas de la República una auditoría preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Una auditoría preventiva lo que trata es de llevar un orden en cuanto a los procedimientos licitatorios de contratos y demás durante el proceso electoral, no a posteriori. La Corte de Cuentas de la República nos hizo lo que es esas auditorías financieras. Tenemos gente de la Corte de Cuentas trabajando en ello y que se oiga claro, yo voy a solicitar nuevamente esa auditoría preventiva. Yo creo que eso es transparencia. Es necesario que nosotros contemos con ese apoyo. Son a las que se refiere el presidente de la Corte de Cuentas actual, que dice, hay auditorías que se han practicado y hemos detectado algunas irregularidades. Mire, las auditorías preventivas, estoy hablando de los procesos electorales del 2014. Esas pues ya se han desarrollado. Yo tengo ya lo que es finiquitado los procesos hasta diciembre. Entiendo yo que Corte de Cuentas está realizando lo que es investigaciones de enero a lo que es agosto. Es totalmente válido y yo apoyo ese tipo de aclaraciones. Es necesario en un país que está trabajando por garantizar la transparencia, es muy bueno eso y lo voy a apoyar plenamente. Cualquier cosa que haya dudas se aclaran y por ahí vamos.
las cuestiones no tienen que ser a nivel chambre, a nivel de qué le están susurrando al oído. Las cuestiones se hablan con franqueza. O sea, si hay dudas... Magistrado, ¿vino a mentir Julio? No, el yo no presidente digo del Tribunal eso. Supremo Yo no Electoral, digo eso. vino a decirme chambres aquí al Mire, estudio. Yo también fui nuevo. Yo llegué al Tribunal Supremo Electoral, pues nuevito, y con los miedos que eso puede traer. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que yo creo que es adecuado? No responder al que dirán, sino que actuar consecuentemente. Dejarse oír, dejarse además guiar con la gente que puede, que conoce de procedimientos. Acá se habló mucho de argollas, acá se habló mucho de que pues el tribunal está tomado. Yo no lo creo así. Yo realmente creo que en el tribunal tenemos un personal con alta capacidad de trabajo, con alto fervor patriótico, gente que nos ha sacado adelante elecciones complicadas, y confío en ese personal para que las próximas elecciones, que van a ser aún más complicadas, las vamos a sacar adelante. ¿Por qué le decía yo también? Yo no vengo a defender presupuestos anteriores. Ahora, el tema, hablábamos de que los presupuestos están inflados. El tema Así lo dijo también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Correcto. que dijo, y luego yo no sé por qué pidieron un presupuesto que era Inflado. un presupuesto inflado, y luego pudimos bajarlo hasta 20 y tanto, que fue aprobado finalmente en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se explica uno que se haya aprobado presupuestos tan inflados anteriormente, entre comillas digo inflados, anteriormente, cuando hoy se puede operar y se va a operar con un presupuesto se supone menor? Entonces, ¿por qué era Exactamente. necesario presentar un presupuesto tan Exactamente. alterado? ¿Qué es lo que nosotros estábamos presentando con el presupuesto? Un presupuesto que nos permitiera desarrollar una elección de buena manera, una elección coordinada, una elección que permitiera que los salvadoreños se sintieran cómodos salir a votar. ¿Qué sucede en este momento? Efectivamente, tenemos aprobado 25.5 millones, y yo eso ya le di vuelta a la página. El presupuesto de los 36 millones quedó. ¿Cuál es mi responsabilidad? Empezar a trabajar ya con lo que se tiene. Con eso se va a trabajar. ¿Qué es lo que sucede, Romeo? Y eso es lo que creo que hay que aclarar. Y ya lo he dicho anteriormente, la calidad de las elecciones es la que va a desmejorar. Se va a Y ya sacrificar está la calidad. sucediendo. ¿En qué sentido la Exacto. calidad? Va, Por empecemos con este tema. Ya ha habido sacrificios. ¿Vio usted que hubo una campaña fuerte en el tema del voto joven? En el tema de llamar a los jóvenes a agudizarse. No la hubo. ¿Por qué no la hubo? Por falta de fondos. Hay que decirlo claramente. Porque no estaba aprobado el presupuesto. No estaba aprobado el presupuesto, no habían fondos para eso. Ahora vamos con el tema de la consulta ciudadana. ¿Se va a desmejorar? Sí se va a desmejorar. ¿Por qué? Teníamos presupuestado un personal de 739 aproximadamente, gentes que nos iba a estar apoyando en campo, llegando a cantones, llegando a zonas donde no hay internet, llegando a la gente más humilde, a preguntarles si estaba sus datos conformes a lo que es el padrón, si quería cambiarse de centro de votación. Ya ese despliegue no va a ser tan fuerte, Romeo. Van a ser alrededor de 400 y pico personas, y vamos a tener que concentrarlas en puntos de mayor afluencia. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos? Poder llegar a aquellas zonas donde pues la gente no tiene esa facilidad de movilización. ¿Qué sucede también en el tema de llevar el mensaje a los salvadoreños a votación, el llevar el mensaje de la consulta ciudadana? También han habido recortes en tema de publicidad. Eso, si usted bien se acuerda, en las elecciones pasadas hubo una queja de muchos sectores diciéndonos que el tribunal no estaba llamando Ahora, al voto. algunas de estas acciones entiendo yo que no se pusieron en marcha, por ejemplo, la consulta, ¿no? O la campaña a llamar a los jóvenes a votar, es porque no había presupuesto, no es porque de repente, digamos, se ha sacrificado el presupuesto, simplemente no se había aprobado un presupuesto en la Asamblea Legislativa. Es que partimos de eso. Ya teníamos el hándicap de empezar tarde, sin presupuesto. Y sí se hicieron acciones con los fondos y con el personal que nosotros contamos dentro del tribunal, se hizo, y así se está haciendo en este momento con la consulta ciudadana. Se han buscado mecanismos novedosos. Parte de esa argolla que habla el presidente, pues está trabajando y fortaleciendo los mecanismos como para poder llevar, por ejemplo,
el tema de... Esa argolla es la que ha venido entonces tomando las decisiones, ¿es correcto eso? No, en ningún momento, en ningún momento. Usted lo acaba de decir, parte de esa Yo argolla no he es la que ha dicho venido eso, desarrollando el proceso electoral. Es que yo lo digo en forma de que él habla de argollas. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Gente buena, gente capacitada, que ante falta de recursos o ante no tener un presupuesto, pues busca las soluciones para poder llevar ¿Qué papel juega el adelante. presidente del Tribunal Supremo Electoral en las decisiones que se toman en el ente colegiado? Porque me dice, mire, es más, nos cortaron el teléfono un día antes, él vino aquí un día viernes, un día jueves me dijo, nos cortaron el teléfono, están haciendo inoperable el Tribunal Supremo Electoral, hay gente que está ganando ahí cantidades exuberantes que no debería estar ganando, hay viáticos que se han pagado por $739,000, es decir, es una cantidad impresionante, solo en el proceso eleccionario anterior, ¿no? ¿Cómo es posible que se gaste esa cantidad de plata en horas extras? Y me decía, y no es horas extras para personas común y corriente, son horas extras para personas que tienen un sueldo arriba de $1,500, $2,000. Ok. Vamos a terminar la idea anterior. Okay. Estamos hablando del debilitamiento de lo que es la calidad de las elecciones. Necesitamos fondos para hacer el llamado. ¿De acuerdo? Usted le estaba planteando, antes que me hiciera la otra pregunta, sobre que nosotros no habíamos hecho el llamado al voto. Hubieron muchas quejas. Ahora nos han reducido el presupuesto. Seguramente esas quejas volverán. En la falta de llamado al voto o de capacitación para el tribunal, de eso estoy hablando. Independientemente de lo que haya, con eso vamos a trabajar y vamos a tratar de sacar adelante las elecciones de la mejor manera. Esa es mi garantía, esa es la garantía que debe de dar el personal del Tribunal Supremo Electoral, esa es la garantía que debemos dar todos los magistrados del tribunal. Ahora explíqueme lo anterior. Vamos con lo anterior. Hay muchas cosas que se han pasado, es decir, hay muchas cuestiones que se dicen posiblemente por desconocimiento. Tenemos un mes de sentado, Romeo. En un mes uno no puede aprender lo que es el proceso electoral, por eso hay que saber escuchar, hay que tener la mente clara como para poder trabajar y ver cómo van dándose los casos. Bueno, empecemos con los pines. Si queremos entrar ya a esos temas, vamos con los pines. Claro, porque es que categóricamente le digo, no ha habido compra de ningún pin de oro de 18 quilates, ni nada por el estilo. Yo me hubiera negado a lo que es la compra de esos pines. Si en algo estamos de acuerdo con el magistrado Olivo, es en la austeridad, es en tratar de no hacer gastos excesivos que están fuera de lo que es las realidades de nuestro país. Quizás son gastos que bajo otras realidades los hubiéramos podido hacer para dar mejoras en lo que es el proceso eleccionario, pero este no es el caso, no estamos para ese tiempo bonancible. Oiga, entonces ¿es en ese caso sí, yo lo acepto. Ajá. Categóricamente le vuelvo a repetir, no se ha comprado pines de oro. Lo único que yo recibí en el tiempo anterior en pin es un pin plateado que parecía placa de perro. Nunca me lo he puesto. Es decir, mire, se lo quise traer para enseñárselo, pero lo perdí. ¿Es cierto esto que se pagó esa cantidad de horas extras a estos empleados del Tribunal Supremo Electoral? Sí. ¿Y son justificadas estas horas extras? Han habido una serie de horas extras, alrededor de 350 gentes ganaron horas extras. Por Las horas extras $739,000. están justificadas. Incluso hay diversos reglamentos al respecto. Acá está el diario oficial. Está el reglamento especial para retribución de trabajo extraordinario en la ejecución de presupuestos especiales extraordinarios del Tribunal Supremo Electoral. El hecho de que digan de que se hacía antojadizamente la asignación de horas extras, no es cierto. Acá está todo el reglamento correspondiente, donde se establecen cuáles son los controles. A ver, otra cosa. ¿No hace algunas excepciones quienes deben de ganar horas extras y quienes no deben de ganar horas extras? Esas son cosas de las que me preocupan y incomodan en alguna medida. ¿Qué sucede con las horas extras? El máximo, fijado por Hacienda incluso, que se puede pagar de horas extras es hasta la gente que gana $1,500. Arriba de $1,500, que revise la Corte de Cuentas. No ha habido nadie que haya ganado horas extras por encima de $1,500. Y me preocupó la aseveración con el rostro, ¿no? Que se decía de que gente que ganaba $2,000, $3,000 había recibido horas extras. Es mentiras. ¿Qué es lo que es verdad?
que esa gente, sin recibir horas extras, se quedó hasta tarde trabajando por muchos meses, hasta altas horas de la noche. ¿Qué sucede también? Que hablan de que había un personal pequeño, el cual ganaba una cantidad irrazonable en horas extras. Mire, déjeme decirle una cosa, el personal ejecutivo que trabaja sin horas extras hasta altas horas de la noche, necesita de personal de apoyo que lo esté apoyando a ejecutar las cosas que el organismo colegiado está desarrollando. ¿No cree que es normal que ese personal ejecutivo pues reciba horas extras? ¿Por qué lo ha abultado? Las horas extras, como bien lo dice el Código de Trabajo, hay diferencias de porcentajes a pagar, ya sea por tema de nocturnidad, sea por fechas feriadas, por días sábados, domingos. Ahí va subiendo el presupuesto de 100% de horas extras, 200% adicionales, 300% adicionales. Entonces, solo para ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa así brevemente, ¿es desconocimiento desde su punto de vista del presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre estos temas? Mire, yo creo que es importante que el presidente se siente y aclare las cosas. Estamos entre gente que sabemos entender. ¿Cuál es mi propuesta? Es tiendo la mano con lo que modestamente he aprendido en 2 procesos electorales, pues yo lo pongo a disposición del organismo colegiado. Y no es en una forma que yo esté pretendiendo saber todo. No, yo escucho y yo me dejo guiar por las personas que saben de eso. Y si yo tengo dudas sobre lo que me están recomendando, pues yo como magistrado también hago las aclaraciones correspondientes. Muy bien. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre esta temática. Les dije, ¿no? Tengo preparado un audio de la entrevista para que le escuche el diputado, el magistrado Argüello, para que lo escuche, ¿no? Por supuesto, lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a ver si vía microonda podemos conseguir también conversar con un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Juan José Martel. Vamos a ver si nos atiende. Y también una llamada telefónica con Walter Araujo para que también nos dé su punto de vista, aunque ya escuchamos parte de lo que él piensa sobre esta temática. Volvemos en breve. Fedecasis, somos todos para uno y uno para todos, presentó. El magistrado Fernando Argüello Telles está con nosotros esta mañana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El jueves pasado vino aquí el presidente del Tribunal Supremo Electoral y dijo muchas cosas, ¿no? Denunció muchas cosas, entre ellas, pues hablaba de una persona que tiene la clave del registro electoral en el Tribunal Supremo Electoral y que él como presidente del Tribunal Supremo Electoral no la puede tener, solo es una persona, dice el que puede tener. Hay cosas absurdas, dijo, por ejemplo, cuando llegué al Tribunal Supremo Electoral quisieron que yo llenara una solicitud de empleo cuando yo fui nombrado por el Tribunal Supremo, por la Asamblea Legislativa de nuestro país. Dice que le quisieron hacer firmar un documento para que se comprometiera a no revelar la clave del registro electoral, que solo la maneja una persona, por cierto, en el tribunal, y me dijo que esa persona había sido colocada y puesta y designada por un presidente anterior del Tribunal Supremo Electoral, no por Eugenio Chicas, sino el que estaba anterior a Eugenio Chicas. Pero escuchemos algo de lo que dijo Julio Olivo Granadinos aquí en los estudios. El Tribunal Supremo Electoral, aclararle a la población, hay una estructura que yo le he llamado que es una maquinaria que se activa con conciencia propia. Es decir, una especie de monstruo que se duerme o se despierta sin que nadie lo active. Dependiendo del momento. Dependiendo del momento, pero sin que nadie lo active, de repente se ha tomado una decisión, ¿ya? Denunciar que el día de ayer, por ejemplo, nos cortaron las comunicaciones, que las funciones del presidente han sido usurpadas, porque en el Código Electoral... ¿Por este grupo o esta argolla? Hay una estructura administrativa al interior del tribunal que usted no puede mover absolutamente nada si esa estructura no se lo permite. De hecho, hay magistrados que salen a hacer llamadas telefónicas para que ver si el técnico autoriza lo que se está aprobando dentro del Tribunal Supremo Electoral. De ahí que hacerles un llamado directo, ¿verdad?, a la licenciada Medina, así ya con nombres y apellidos, claro, y al licenciado Eugenio Telles, quienes estaban defendiendo el presupuesto de los 36 millones a capa y espada. Y les dije, nos vamos a ver en la Asamblea Legislativa para ver quién tiene la razón o no. Y les adelanté, tengo información de gastos excesivos. ¿En qué? En horas extras, tengo información de gastos excesivos
¿En qué? En arrendamiento de vehículos, en arrendamiento de locales, ¿verdad? Ustedes deben de tomar una decisión. Cuando yo hablo del organismo colegiado anterior y me estoy dirigiendo a ellos, ustedes van a formar parte del pasado del Tribunal Supremo Electoral y ustedes van a ser del organismo colegiado anterior porque lo fueron, ¿verdad? Y votaron y ejercieron poder también en ese organismo colegiado anterior, o deciden formar parte del nuevo organismo colegiado. Era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, su reacción ya de alguna manera la ha dicho usted, pero dice, bueno, es una estructura que está usurpando los poderes o las decisiones que debe tomar el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Mire, en primer lugar, a quien llama monstruo es personal técnico altamente capacitado que incluso ha estado más de 10 años. Yo creo que es una irresponsabilidad, Romeo, tildarlos así. Yo conozco a esa gente. Puede haber el corazoncito donde quiera que haya de tendencia política. Yo la respeto como personal porque se han ganado mi respeto. Lo menos que esperaría de él es verlos trabajar, dejarlos trabajar. Es gente, como le digo, que nos ha sacado procesos electorales y espero que no lo saque este próximo con todas las complejidades que ven. Tiene información, dice, de gastos excesivos en los que ya le mencionaba, compra de vehículos, arrendamiento de locales que nunca fueron utilizados, etcétera, Mire, ¿no? Que lo demuestre. Todos los datos lo tiene Corte de Cuentas, lo está auditando y qué bien que lo está auditando la Corte de Cuentas. Vamos con varias cosas. La clave. ¿Por qué no nos documentamos? Mire, esto se llama Convenio de Transferencia de Información de Ciudadanos entre el Registro Nacional de Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay una cláusula segunda que dice, de la confidencialidad de la información, se establece la confidencialidad de la información, por lo que la misma debe ser manejada con reserva, cautela requerida, a fin de no darla a conocer a terceros, ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Terceros quiénes son en este caso? ¿Serían en este caso? ¿No pueden ser los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Vamos por partes. Yo creo que la importancia y lo que la población debe saber es que el padrón, el registro electoral, maneja datos sensibles. De acuerdo. Yo soy experto en protección de datos y como tal yo cuido mucho la información confidencial de la población. Ahí hay direcciones, hay nombre de padres, nombre de madres, hay una cantidad de información que cruzada con otra. Ya le voy a aclarar, Romeo, pero déjeme aclararle ¿cómo eso. es posible que el presidente del Tribunal Supremo, ahí no prohíbe que el presidente del Tribunal Supremo Electoral pueda conocer de esa clave? ¿Sabe o los magistrados ¿sabe mismos, cómo ¿no? se llama eso? Autorregulación. Le voy a enseñar. Honorable organismo colegiado. Esta es la hojita que él hablaba. Yo, Fernando Argüello, y organismo colegiado, va dirigido al organismo colegiado. Yo, Fernando Argüello, declaro bajo juramento que toda la información electoral que proporcionará el Tribunal Supremo Electoral se utilizará para verificar procesos, realizar pruebas, etcétera. Yo no tengo ningún reparo en firmar este tipo de declaración jurada porque sé lo valioso y lo importante que es esa documentación para los salvadoreños. No tengo ningún reparo. En anteriores organismos colegiados se ha hecho. Claro que se ha hecho. También tengo documentación donde están otros magistrados firmando. Oiga, ¿de dónde nace ese documento? El que hay que firmar ese documento. ¿Quién aprobó de que hay que redactar y firmar ese documento? De lo que yo le planteo. La información que se maneja y que traslada el RNPN es delicada. Hay dice que no puede divulgarla, pero no dice que no puede conocerla. Claro, y él puede conocerla. Él puede conocerla. Me dijo que no sabe la clave, claro que no le han dado la clave. Quizás porque no la ha pedido. Y se molestó quizás. Dice que solo la sabe una persona, magistrado. Mire, es bueno tener ese control. Imagínense, la supieran un montón de personas. ¿Qué información personal? Yo creo que la ley es clara en eso cuando dice que no debe de conocer información confidencial terceros. Yo no tengo ningún reparo en firmar esto, no sé por qué él, pero al final de cuentas, si quiere quitarlo, en organismo colegiado se habla y se vota en base a eso. ¿Qué voy a votar yo en este caso? Pues no, yo digo que hay que mantener esa reserva de la información de los ciudadanos. Yo soy de la idea de que sí nos tenemos que autorregular y nosotros también ponernos algún tipo de control. Ya para el personal subalterno, seré el organismo colegiado el que pueda sancionar. Walter Araujo está a través de la línea telefónica como ex magistrado y ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Algunas de estas cuestiones, se supone, ex magistrado Walter Araujo, sucedieron en su administración, ¿no? Estas denuncias que se están dando sobre, por supuesto, manejo de claves, custodia de claves, etcétera.
y compra o alquiler de vehículos innecesarios, así como inmuebles para el Tribunal Supremo Electoral que no fueron utilizados. Buenos días, le escucho. Gracias. Un saludo a Fernando, un saludo a mira, gracias a Dios tenemos la auditoría de la todas las... Estamos, supongo, tomando la llamada telefónica a través del celular, ¿no? Del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. No es audible en este momento. Ojalá que podamos marcar de nuevo y que sea audible la voz del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Sí, claro, el problema es, me dicen que donde él se encuentra hay interferencia, no es posible. Ojalá que se pueda mover, díganle por favor para escuchar su opinión respecto a este tema. ¿René Torres es el gerente general del Tribunal Supremo Electoral? No. ¿Quién es René Torres? René Torres es el asesor de informática. Asesor de informática. No el jefe asesor de informática. de despacho, es no jefe es jefe de informática, es asesor de informática. Sí, y es la persona que gana $5,000, ya se había dicho. El magistrado Olivo se queja de que tiene un salario superior a lo que puede tener el magistrado, ¿no? A ver, yo creo que cuando llegamos como magistrados del tribunal, al menos deberíamos de informarnos de cuánto ganamos. El hecho de que seamos los funcionarios de segundo grado peor pagados, pues ahí nosotros. Pero implicaciones de que tenga que quejarme yo porque alguien gana más y es una persona especialista, una persona con mucha capacidad que incluso ha tenido ofertas de otros organismos internacionales para ir a trabajar allá, es una persona responsable. Yo creo que su dinero se lo está ganando, pero centavo a centavo. Esa persona es la que nos garantiza, junto con otro grupo, un equipo muy bien fundamentado, el buen desarrollo de lo que es la transmisión de resultados, de lo que es la gestión informática del tribunal. Él es un asesor. Él es el jefe de la unidad de informática. Es correcto. No es asesor, no es su cargo asesor. No es ningún cargo de asesor. Y él habló de asesores de despacho con $5,000. El único que gana eso es René. Y yo le digo, yo defiendo esa posición. Pero me dijo que hay empleados que ganan más que René Torres, ¿no? No. Arriba de los $5,000. Que yo sepa no hay. Que yo sepa no hay. Y yo he visto planilla y pues no hay. ¿Qué sucede? O sea, yo no voy a ser quien para decir, bueno, como él gana 5,000, me voy a subir a 5,500. No se puede, o sea, ya nos metimos en esto con las realidades que hay y a trabajar como debe de ser. Hay otras cosas que yo creo que hay que aprovechar. La forma maliciosa que se han venido manejando algunos detalles. El buffet, el famoso buffet, que hablan, mire, lujos, excesos y demás. El buffet que se habla, estamos hablando que vamos a hacer lo que es el escrutinio final, ya no en el hotel, sino que lo vamos a hacer en la feria. Esa gente tiene que comer. Ok, mire, tengo en la señal de microonda a Juan José Martel, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Juan José, buenos días, un gusto tenerte a través de la señal de microonda. Buenos días, Romeo. Buenos días, Romeo, es un gusto. Un saludo también a Fernando. Juan José, yo creo que habrás seguido tú, ¿no? Como ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, habrás seguido esta situación sobre las denuncias al interior del Tribunal Supremo Electoral y quiero escuchar tu opinión. Se habla de que en el Tribunal Supremo Electoral funcionan claves y de que hay personas que tienen el poder más por encima, digamos, de lo que son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral. A mí me gustaría, en primer lugar, ver en qué contexto se está presentando esta coyuntura de denuncias. En primer lugar, estamos a 5 meses y días de un evento electoral. En segundo lugar, estamos con un pool de magistrados que tomaron posesión hace menos de 2 meses, el 1 de agosto. Y en tercer lugar, estamos frente a un presupuesto especial de elecciones, que es el que sirve para sufragar todos los gastos de los procesos electorales, que ha sido aprobado con mucho retraso y de los cuales todavía yo no estoy seguro si ya recibieron el primer desembolso. En ese contexto se da esta denuncia. ¿Por qué resaltas el tema de la coyuntura electoral en este momento? Porque me parece que es importante contextualizar
las denuncias que se están presentando. Es decir, no se están presentando a 3 años de las elecciones, se están presentando a 5 meses con pocos días de un evento electoral. Reitero, ¿qué intuyes con eso? Lo que intuyo es que vamos a enfrentar una problemática de realidad muchísimo más compleja que en otras elecciones. Por ejemplo, en este momento, el calendario electoral pasó el 1 de septiembre, se cerró el registro electoral y miles de salvadoreños no se dieron ni cuenta y por lo tanto a lo mejor no lograron sacar su DUI y están fuera de este proceso. En segundo lugar, tenemos una consulta ciudadana que ya debió haber empezado, según el calendario electoral, debía de haber empezado el 16 de septiembre, todavía no la estamos viendo, no hay publicidad, no hay nada, y en ese contexto tenemos como que la tensión y la problemática se está moviendo hacia otros temas que no son precisamente las necesidades urgentes. De acuerdo, Juan José, con todo respeto, pero probablemente no sean las necesidades tuyas, pero probablemente no sean lo que quiera hablar el Tribunal Supremo Electoral y los magistrados, pero sí quiere la población saber si los recursos del Estado que son utilizados y ejecutados por el Tribunal Supremo Electoral son bien ejecutados y no están siendo, digamos, malversados. Yo sí creo que más allá de la importancia de las elecciones, es importante que la población sepa eso. No, no es lo que yo quiero, Romeo, no es lo que a mí me interesa. Toda denuncia debe de contextualizarse, debe de ver en qué momento se está dando para poderla poner en su justa dimensión. En ese contexto yo creo que las declaraciones del magistrado presidente son valientes. Creo que están presentadas con toda la buena intención del mundo. Yo ya he señalado en el pasado que de manera inexplicable muchos de los gastos del Tribunal Supremo Electoral se habían elevado en forma que no era muy lógica. Hemos pasado de elecciones en el 2003 que costaban 8 millones a las últimas elecciones que costaron 26 millones en un periodo de un poco más de 2 años. Creo que ahí hay cosas que hay que revisar. Pero estas denuncias tenemos que ponerlas en el contexto de la necesidad de que el país tenga al mismo tiempo un proceso electoral serio en el que todo el mundo quede satisfecho. El CITRAMS puede fallar y eso no daña el país, pero no nos olvidemos cómo hace poco tiempo, por un problema que se presentó en la segunda vuelta en la elección presidencial, este país casi agarró fuego. En ese sentido, yo creo que son valientes, son importantes y oportunas las denuncias, pero ya llegó el momento también en que los magistrados busquen resolver sus diferencias internas, busquen ponerse de acuerdo, porque también se les va a juzgar por cómo van a manejar el próximo evento electoral. Qué bueno, quiero escuchar una reacción del magistrado Argüello sobre este tema y lo que tú has dicho, ¿no? Tú también dices, Juan José Martel, inexplicablemente se infló de alguna manera el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral en un corto periodo, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que el contexto que está manejando Juan José va más o menos en la tónica que yo le he dicho. Y voy a parafrasear algunas palabras que él dijo en una visita al tribunal de la Junta de Vigilancia. Las elecciones son la movilización más grande de personas y recursos en tiempos de paz. ¿Qué quiere decir eso? Señores, esto es serio, es un tema delicado que en vez de estar con cortinas de humo, deberíamos de estar ya trabajando para ver cómo solucionamos los problemas que se nos vienen encima y que ya tenemos. Luego, les reitero, yo estoy en la plena absoluta disposición de procurar mejoras en cuanto al funcionamiento del tribunal, a poner más controles, a desarrollar una serie de acciones que vayan a optimizar las funciones. Estoy totalmente de acuerdo y lo voy a hacer. Yo creo que eso es importantísimo. Luego de elecciones vamos a tener 3 años, Romeo. En esos 3 años yo creo que podemos darle un perfil al Tribunal Supremo Electoral diferente y más fuerte. Juan José, ¿qué piensas de lo siguiente ya para terminar tu intervención, la cual agradezco de antemano? Hay una estructura que yo le he llamado que es una maquinaria que se activa con conciencia propia y que usurpa funciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, fueron las palabras del nuevo presidente del organismo colegiado. Sí, yo creo que las denuncias que ha hecho el magistrado presidente son valientes. Todas deben de ser investigadas. Este país no puede darse el lujo de despilfarrar el dinero.
Y para ello hay organismos a los que les debemos de exigir que cumplan también su función, organismos fiscalizadores, organismos de ética que tienen que cumplir su papel. Tú que estuviste en el Tribunal que Supremo Electoral, ¿crees que hay elementos suficientes, Juan José Martel, tú que estuviste ahí? Yo creo como que para siempre, iniciar una auditoría, una investigación al interior del tribunal. Yo creo que sí, hay una denuncia presentada ante todos los medios de comunicación que se ha hecho pública. Hay situaciones que creo que es necesario que se analicen y se investiguen y a fondo. Creo que el Tribunal Supremo Electoral va a necesitar realizar una profunda reingeniería de funcionamiento y de estructura después de que terminen estas elecciones. Eso me parece que es fundamental. Y en ese sentido yo lo que hago es poner en contexto esas declaraciones, porque al mismo tiempo que resuelven esta problemática y que los actuales magistrados tienen que aprender a trabajar como organismo colegiado, resolviendo sus diferencias, administrando las diferencias y buscando los mayores consensos, tienen que sacar a la par esta elección y al mismo tiempo colaborar y contribuir a este proceso de investigación que se debe de desarrollar. Juan José Martel, muchas gracias. Un abrazo para ti, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Romeo, es un gusto y ojalá podamos escuchar a Walter en un momento y saludos a Fernando. Bueno, lastimosamente no pudimos conectar la llamada telefónica con Walter Araujo, pero muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso. Bueno, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, la Corte de Cuentas ha dicho que está buscando el mecanismo como para realizar una auditoría. Tony Cabezas en la radio 109 está listo. Miren, me dijeron que el presidente del Tribunal Supremo Electoral quiere participar vía teléfono, ¿no? Si lo tienen en el momento que estemos en el enlace con la radio, por supuesto lo podemos hacer, no hay ningún problema. Igual ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Que recibimos las llamadas telefónicas cuando creemos que es pertinente y prudente y sobre la temática. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Puma Máxima, con su promoción aditiva te gana, presenta por San Salvador. A ver, Tony, estamos ya conectados aquí con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Argüello Telles, está con nosotros esta mañana conversando sobre esta serie de denuncias que se han hecho en torno a la situación en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, muy bien, qué gusto saludar al magistrado Argüello Telles, ¿verdad? Sí, por favor, hacia la derecha. Saludos, estamos ajustando algo técnico aquí. Qué gusto saludarlo. Y bueno, estamos nosotros ya platicando con el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los acuerdos de paz y candidato a diputado por el Partido Arena. Fíjate que tengo una llamada vía teléfono con el presidente del Tribunal Supremo Electoral que pidió participar, así es que lo escuchamos. Julio Oliva, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos enlazados también con la radio 102.9. ¿Le escuchamos? Sí. ¿Aló? Sí, Julio, le escuchamos. Adelante, magistrado presidente. No sé si me escucha. Sí, por supuesto, le escuchamos. Saludar en primer lugar al magistrado Argüello Telles y ver con mucha positividad el hecho de que él esté manifestando precisamente que está dispuesto a colaborar, ¿verdad?, en el organismo colegiado. Precisamente votando por aquellas cosas que tienen que ver con una buena administración, con un buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas. Me hubiera gustado que pudiéramos hacer un programa, él y yo, para que no, digamos, se escuche de parte de él una versión y de parte mía otra versión. ¿Está de acuerdo? A ver, magistrado presidente, ¿podemos cerrar este compromiso para Julio? A ver si me escuchas, por favor. Una serie de planteamientos que no todos, digamos, han sido establecidos por el servidor. Los pines de oro al final resultaron comprándose, ¿ya? Resultaron cotizándose, ¿verdad? Y yo me negué a firmar precisamente las cotizaciones y no eran pines de oro, nunca se le dijo eso a la prensa. Parece que es un tema baladí, sino que se dijo compaños de oro y se hicieron cotizaciones de parte del director ejecutivo. Que yo me opuse precisamente a firmar y le dije expresamente. Presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿me escucha? De pines, de casos se hicieron en el pasado, no se hicieron. Va a comprar pines de $3. Pero son temas baladíes. Son temas baladíes. Al final, la magistrada Medina, ¿verdad?, resultó adquiriéndolos, ¿verdad?,
por sus propios fondos y le obsequió uno a cada magistrado. Y eso es cierto. Es malo también confesar en derecho. Ella dice que le regalaron también pines de oro. Es bien delicado el asunto. Pero ese al final es un tema de los de menor jerarquía. Quiero ver si me escucha el presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque quiero adquirir y que adquiere el compromiso aquí el magistrado Argüello Telles para que vengan los 12 lunes aquí a la entrevista, ya que dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral que está dispuesto a estar junto con usted para hablar sobre ese tema. ¿Acepta usted? Yo no tengo ningún problema. No tengo problema. Quedamos, magistrado presidente, quedamos para el lunes. El Tribunal Supremo Electoral que todavía... No te he escuchado, Romeo. Creo Muy que bien, sigue hablando, creo que sí, pero bueno, acepta, lo dijo él, claro, nos gustaría estar juntos, entonces quedamos para el próximo lunes, ¿no? Me encanta la idea. Me gustaría seguir haciendo aclaraciones. Tony, ¿alguna pregunta? Porque tenemos a Tony de la Radio Centro. Más que pregunta, me da un poco de pesar, temor, me da lástima también, porque... pues sí, no deberíamos estar discutiendo por temas de pines de oro, eso... Correcto, Tony. Es decir, o sea, si ese tipo de situaciones se dio, pues entonces, pues que ya no se dé más. Si hay un evento electoral a la vuelta de la esquina, y creo que lo más importante es preocuparse por eso, y que lo malo que haya ocurrido en la administración anterior, pues entonces que ya no suceda, ¿verdad? Bueno, mira, yo difiero un poco, ¿no? O sea, que ya no se dé más está bien, pero también hay que investigar. Por supuesto. Si hubo irregularidades, hay que investigarlo y hay que decirlo. Por supuesto, también. Y hay que denunciarlo ante la población. No se puede quedar con que, mire, si ya robó 300,000, que no es el caso, mire, no solo que ya no se dé más. No, hay que averiguar y llegar a las instancias correspondientes. Correcto, pero principalmente, o sea, hay un evento electoral a las puertas también, entonces hay que preocuparse en eso. Pero bueno, magistrado, ¿cuál es su reacción a lo que escuchaba también del magistrado presidente? Coincido con usted. No deberíamos de estar en este momento sacando cosas y haciendo aclaraciones, correcciones, lo que sea. Deberíamos de estar sentaditos trabajando para que el proceso electoral vaya y camine adelante. La Corte de Cuentas nos ha hecho auditorías preventivas. Yo voy a solicitar en organismos colegiados se hagan auditorías preventivas. Lo que hay que corregir, que se corrija, Tony. Voy a retomar, si está en la llamada nuevamente el presidente del tribunal solo. Se ha cortado la llamada. Vamos, pero quedamos con el compromiso para el próximo lunes. Claro, yo no tengo ningún problema. Y me encantaría que viniéramos a hablar del proceso electoral. Supuesto, si vamos a seguir con ese pimponeo, vamos a hablar del proceso electoral y cómo él se puede sumar, digamos. Esa es la idea. Alguien que estará sujeto como candidato a ese proceso está aquí con nosotros. Quisiera saber qué piensa de todo lo que ha escuchado, lo que está viendo. El general Mauricio Ernesto Vargas, quien será candidato a diputado por el Partido Arena. Sí, muy buenos días, Romeo, muy buenos días, Argüey, un placer saludarlos. Miren, primero me parece y siento que no tiene sentido la forma en que se actúa. No encuentro un sano juicio, no encuentro un buen criterio, poco análisis y madurez realmente en la temática que se requiere. Hay cosas definitivamente que son internas del Tribunal Supremo Electoral y como Tony lo expresó, yo lo comparto plenamente. Aunque Romeo dice que hay que investigar, nadie está diciendo que no se investigue. Por supuesto. El asunto es que las autoridades y la institucionalidad esté en una discusión pública de cosas internas, me parece. Yo no acepto cosas internas, pero que deben de ser públicas porque son fondos del Estado. El Tribunal Supremo Electoral funciona con fondos del presupuesto general de la Nación y no es una cosa interna, ¿no? Sí, es más, debe haber mucha más transparencia porque se trata de fondos públicos, general. Sí, Romeo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estar escuchando dos versiones que no llegan a una conclusión, el tribunal tiene que sacar una conclusión institucional. Sí, de acuerdo con usted. Pero es como poner a dos abogados en dos casos y que uno esté diciendo sí, el otro no. ¿Qué le estamos aportando a la población? Polarización. Claro. No estamos dando consenso. Llámale debate. Bueno, pero para mí es polarización lo que llega a la imagen de la población. No hablo en sí de la entrevista o del debate que se tiene. Sí. Lo que hay realmente es que podamos tener una investigación
que nos den la información correcta y que traslademos realmente si los pines son de oro o no son de oro, si se hicieron mal o se hicieron bien. Eso es lo que yo creo. Es que para eso está la Corte de Cuentas también. Ok, sí, no, de acuerdo. Que funcione la institucionalidad. Mi discusión era, digo, mi planteamiento era de que esto no es, mire, con solo que ya no se dé más suficiente, no puede ser tan así la cosa. No, muchas gracias, Tony. Estamos de acuerdo. Saludos para ti y al general Mauricio Ernesto Vargas, que ahora es candidato a la Asamblea Legislativa. Hasta luego. Por el tiempo te solicitaría tengo que hacer aclaraciones. Una pausa, y me dice que ya no tenemos tiempo. Mire, han quedado muchas cosas de por medio. Lo que sí, por Constitución, el Tribunal Supremo es un organismo colegiado. Debemos de trabajar como organismo colegiado. No estamos para dictatoriales, no estamos para caudillismos. Tenemos que trabajar y buscar acuerdos. Eso es lo importante. Pausa comercial, regresamos. Hasta luego. Máxima, con su promoción Aditiva Teigana, presentó. Bueno, sí, comprendo, se nos queda corto el tiempo. Lo que pasa es que tenemos también la obligación de tener los puntos de vista distintos, no en una sola entrevista. Muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, se puede, en muchas ocasiones difícil, ¿no? Pero igual está abierto el espacio para el lunes, lo dijimos, claro que sí, y gracias por la oportunidad. Lastimosamente, con tanta llamada y con tanta cosa, no pude aclarar muchos conceptos más que creo que eran importantes hacerlos, para dar ese cerrón de página y ponernos a trabajar en lo que debemos, que es el proceso electoral. En eso debemos de enfocarnos. La Corte de Cuentas está trabajando en lo suyo y eso es lo que corresponde. Por eso hacemos el lunes, si quiere, el programa. Cuando quiera. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana viernes para cerrar la semana laboral, por lo menos de nuestra parte, a las 5:30 de la mañana. Es todo. Buenos días. Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presentó.